Hay una cuestión que es un poco precedente, lógicamente, a esta época, como siempre, pues y lo habéis hecho también tú y Gabriel, yendo un poquito más atrás, que es una polémica que llega hasta este momento y que considero que está muy poco estudiada, que es la guerra que hay entre los dominicos y los jesuitas, que eso va a ser muy importante en la Iglesia, sobre todo porque, claro, uno de los puntos que marcan fuertemente la llegada de esta época en la Iglesia es la supresión de la Compañía de Jesús, es un punto de llegada de todo lo que está pasando en el siglo XVIII y, y influye, lógicamente, el siglo XIX, porque incluso la Compañía de Jesús, al restablecerse más adelante, ya no va a ser exactamente lo mismo. Mm, hay distintas teorías. Yo la verdad es que tampoco he profundizado mucho desde el punto de vista de la historia, ¿no? De lo que intentan explicar, pero tengo, desde el punto de vista de la historia del tomismo, que es un poco lo que yo más he trabajado, pienso o me inclino a pensar que la controversia más importante, que luego tiene que ver de refilón con el tema del jansenismo, porque el jansenismo no es tanto un movimiento como decía Francisco Javier, de ortodoxia, sino más bien de ortopraxis, es decir, es un movimiento donde lo que se pone el hincapié es en el tema moral. Y los jesuitas se van a poner de frente, entre otras cosas, porque los jesuitas vienen sosteniendo una doctrina moral que ellos lo llaman el probabilismo moral, pero que va a ser conocido generalmente como el laxismo, por más que el laxismo es en realidad otra cosa. Digamos, después de Trento hay como cuatro puntos o cuatro coordenadas de, mm, respecto de en qué medida es pecado un acto hecho con una conciencia errónea, un acto malo hecho con una conciencia errónea. Hay como cuatro puntos que podrían ser así, muy simplemente: el rigorismo, siempre es pecado, aunque es lo que se hace con conciencia errónea; el probabiliorismo, que es lo que dirán los jesuitas, perdón, los dominicos, a pesar de que es una doctrina iniciada por un jesuita, que además era general de la Compañía de Jesús, pero en fin, es una cosa muy curiosa, que la idea es: hay que hacer aquello que es más probable en el sentido lógico. Hoy se entiende poco porque se estudia poco la lógica clásica. La lógica clásica, cuando no tenemos una evidencia por medio de un razonamiento silogístico, caemos en lo que es la dialéctica, ¿no? Que es la parte que trata Aristóteles en los tópicos, porque se trata de la discusión dialéctica, donde no se pueden dar pruebas exactas sino aproximadas, y entonces ahí se alcanza, dice, lo clásico es un cierto grado de probabilidad. Bueno, pues digamos, ante varias opciones morales, la más probable sería la única legítima, eso lo sostienen los dominicos. Los jesuitas van a sostener el probabilismo. El probabilismo es que cuando hay alguna duda, se puede hacer cualquier cosa, prácticamente. Y eso, bueno, los concesionarios van a ser una fiesta, porque claro, los jesuitas se van a dedicar a promover la duda activamente. Y de ahí la acusación siempre que se ha dado a la moral jesuítica de casuística. Porque claro, si tú te vas al principio general, he escrito un poquito sobre este tema, entonces lo tengo un poquito así, digamos, fijado con el tema, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Si uno se va al principio general, uno dice, hombre, pues el divorcio siempre va a ser malo. Y el adulterio siempre va a ser malo. Bueno, más que el divorcio, entramos en el adulterio, porque sería el tema moral, es el adulterio propiamente. El adulterio está siempre mal. Bueno, el jesuita dirá, vamos a ver, depende. Si conseguimos un caso en el cual hay una duda moral real, recientemente esta polémica es la que yo creo afecta, por ejemplo, a Moris Leticia, ¿no? Este documento tan polémico del Papa Francisco, donde la cosa se pone en medio el tema de la crianza de los hijos. Ha habido un divorcio y hay hijos entre medias, y entonces con una nueva unión, digamos, que sería en este caso adulterina, y entonces dice, hombre, en este caso parece que, ¿no? Pero siempre es sacar casos, y de esos casos se hacen para una persona una excusa para poder pecar, entre comillas, pero sin pecar. Sería el probabilismo. Y luego sería el laxismo, donde ya directamente, bueno, pues entonces bueno, ya estamos en otro punto, ¿no? Entonces, hay como esas cuatro perspectivas. Sí. Es muy interesante en esto que dices porque, claro, no hay que olvidar que Descartes, con su duda metódica, se forma en el Colegio de la Fles, de los jesuitas. Sí, claro, es que esto está metido en los jesuitas, además ojo, es doctrina de escuela. Es decir, los jesuitas llegan a prohibir internamente que se enseñe cualquier otra doctrina moral que no sea el probabilismo, hasta el punto que el que defiende
probabiliorismo, que sería la parte dominica, que es lo que luego se va a llamar rigorismo, aunque no lo sea, igual que la parte jesuita se va a llamar laxismo, aunque no lo sea, tiene que recurrir a la doctrina, al oficio divino, al santo oficio, perdón, a la Inquisición, para que se le permita, como jesuita, mantener la doctrina probabilista. Y ahí está el documento, está en la colección el Denzinger que usamos nosotros, es el Inquiridium de Magisterio de la Iglesia. Se le permite a este jesuita, y a la Compañía de Jesús se le prohíbe que impongan este sistema moral. Lo van a hacer exactamente igual. Porque, ¿qué pasa? Que al final el probabilismo es un sistema que no vale solamente para la moral de confesionario, para si este se puede acostar con una concubina o si en los negocios puede hacer según qué tipos de contrato que está prohibido en la Iglesia, que se usa también para eso, sino también para la cuestión de las normas generales. Entonces, los jesuitas desarrollaron una tendencia a decir que, bueno, las normas están muy bien, pero que cuando se ajustan a los casos prácticos, hombre, ahí ya entramos en el campo de lo probable y por lo tanto en el campo de lo probable uno puede hacer lo que le salga a las narices. Esto, como digo, en el plano de moral, por ejemplo, pues eso, de la cama o del bolsillo no pasa nada, pero cuando entramos en el plano político es un problema, porque claro, en el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración, están creciendo las monarquías absolutas, con las doctrinas, que es así, como antes decía muy bien Gabriel, bueno, y José Chu, no me acuerdo quién de los dos, pero vienen lógicamente del protestantismo, con una subordinación, lo decía Gabriel con el tema de la constitución civil del clero, una subordinación de la Iglesia al poder civil, que eso es propio del esquema protestante y que se va a hacer de alguna manera universal con la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? El famoso lema, Francisco, de la Iglesia libre en Estado libre, que al final es la Iglesia sometida al Estado. Claro, sí, es así, porque es que no puede ser de otra manera. O sea, si la Iglesia cae... esto lo discutía yo hace poco sobre el tema, por ejemplo, de los estados pontificios. Si el Papa es súbdito, entonces no puede ser Papa, porque entonces va a tener que estar sometido a un poder temporal. Y el papel del Papa, y eso lo decreta San Gregorio VII, tiene que ser estar por encima del poder temporal. Esa es la postura, en mi opinión, auténticamente católica. Pero, ¿qué sucede? Que, claro, los jesuitas van metiendo esta cuestión. Los monarcas les encanta mandar y poner normas totalmente absolutas. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en el Imperio Español. En el Imperio Español se dan normas desde Madrid, Carlos III, por ejemplo, que se aplican en América. Los jesuitas antiguos, los que sí que eran, los que eran ignacianos, podríamos decir, tenían la idea, por ejemplo, como Juan de Mariana, de que la misma Compañía de Jesús se tenía que gobernar por las congregaciones provinciales. Es decir, había que ajustar las normas desde la inmediatez. Porque si se dan normas generales muy altas, cuando llegas a lo concreto, efectivamente esas normas muchas veces pueden ser ineficaces. Lo que pasa es que esto, que es una sensación en la Compañía de Jesús, que dentro de la compañía lo va a matar, por ejemplo, el general Aquaviva, esto metido con el probabilismo va a ser un problema. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en América? En América, Carlos III manda una norma y la norma llega. La moral que manda en América, como en casi toda la Iglesia, porque los jesuitas van a dominar casi toda la educación en el mundo católico, pues la teoría probabilista dirá, hombre, la norma está bien en el aspecto general, pero en el aspecto particular que es aquí, no pasa nada si no la cumplimos. Entonces, se recibe la norma, pero no se cumple. Y eso se hace una manera de actuar común. Claro, eso, en una época anterior no pasaba nada, a Carlos III se le inflan las narices y dice que sí, ya verás. Y entonces se quita la Compañía de Jesús, porque esa es mi opinión, yo creo que él, asesorado por los que le asesoran, se da cuenta cuál es el auténtico problema. Y el auténtico problema es un problema moral. Claro, una vez que cae la Compañía de Jesús, uno diría, hombre, lo lógico es que el tomismo, que eran los que estaban contenidos por la compañía, porque realmente había una guerra, es decir, una guerra hasta el punto que los novicios de los jesuitas y de los dominicos se tiraban piedras por la calle. Eso no lo han contado, ¿verdad, Gabriel? En Toledo, en la calle esta que lleva a San Pedro Mártir, están los jesuitas abajo, los dominicos arriba, y siempre se ha hablado de que esa calle era escenario de batallas campales apedradas entre los novicios de una y otra orden. Claro, a veces se piensa que el gran problema entre dominicos y jesuitas fue el tema de la Condolencia Auxilis. Este tema va a tener también influencia en esto, pero no tanta. Realmente el problema es el problema en mi opinión. Y como digo, esto está, también pienso, muy poco estudiado. De hecho, es una de las cosas que me gustaría dedicarme a estudiar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando entra el siglo XIX? Los jesuitas han caído y cuando vuelven ya no tienen la influencia que tienen, pero el tomismo no ha resurgido. Y entonces tenemos el otro problema. Lo que se ha quedado de base, por un lado, es la estructura política que ha dicho Gabriel, muy importante, que es el Estado por encima de la Iglesia, y además el Estado, aquí se lo podemos llamar como es, porque yo soy muy crítico por ejemplo, que Pío IX en sus documentos, por ejemplo, en el mismo sílabus, ahí tiene varios problemas. Antes ha hablado Gabriel del tema de la civilización moderna.
se traduce así la proposición 80, pero no dice eso en el latín. En latín habla de la civilización reciente, la civilización actual. Porque claro, a veces si no uno puede caer en pensar que está asumiendo la teoría de las edades y como estamos en la edad moderna, entonces se refiere, no, está refiriendo a lo que está pasando en ese momento, es decir, el orden político que de alguna manera se le está exigiendo al Papa aceptar y el Papa no lo acepta. Bien, correcto, porque hay que mantener esa proposición. El problema es que el Papa está rechazando un orden político, pero sin desarrollar una teoría política, en mi opinión, alternativa. La argumentación, en mi opinión, Pío IX, no todo el mundo sabemos que de alguna manera antes de ser papa era bastante liberal, es decir, estaba metido liberal en el sentido de que estaba muy infectado del ambiente político, moral de la época. Se sabe además que él va a convertirse, pongamos entre comillas, gracias a los movimientos tomistas que va a haber en Roma. Hay un par de colegios en Roma, colegios de sacerdotes, donde se explica a Santo Tomás y él cambia. Y de hecho es antológica, digamos, ese cambio en muchas sociedades tradicionalistas de ese momento, que están en guerra. No olvidemos que en España hay guerras por estas cosas, digamos, temen con la llegada de Pío IX al poder porque le consideran, pues eso, casi un modernista, pero cuando es papa resulta que te hace, pues eso, algo como el sílabus, por ejemplo, que es todo lo contrario. En mi opinión, Pío IX, aunque condena, por ejemplo, condenan la idea de que haya que separar la Iglesia del Estado. Y él, por ejemplo, a diferencia del magisterio anterior y posterior, en muchos casos utiliza la palabra Estado, en latín, en los documentos. Esto no va a pasar luego. Luego, después de Pío IX, algún documento de San Pío X, pero luego a partir de ahí ya no se usa apenas hasta antes de ayer la palabra Estado, que siempre se utiliza república, se utiliza civilización, o sea, civitas, se utiliza sociedad civil, pero no se utiliza la palabra Estado. Pío IX sí que la usa y yo creo que la usa además con todo el sentido filosófico que tiene entonces. Y yo creo que ahí comete, digamos, un error, no porque la doctrina esté mal, sino porque evidentemente yo estoy en contra de la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, yo lo que quiero es la subordinación de la Iglesia al poder civil, pero esto ya sería más largo de explicar y no sé, quizás no se entiende muy bien, precisamente porque el patrón que tenemos mental en cuanto a la teoría política es el patrón liberal. Y entonces es lo que yo creo. La Iglesia ahí tiene el problema de que no desarrolla una teoría política, digamos, alternativa. Entonces, claro, cuando se condena a la civilización reciente, en el sentido de decir, el Papa no va a aceptar esto, pero entonces, ¿qué aceptamos? Pues bueno, pues nos contentamos con un orden que sea el mismo orden, porque es el orden del Estado, que es un orden muy concreto que se desarrolla en este momento, pero en un orden donde, digamos, de alguna manera nosotros sí mandamos. Lo cual en el fondo se convierte en la mayoría de los casos una ficción. Es como si mañana quisiéramos que Felipe VI fuera un monarca católico en la España actual e impusiera a macha martillo leyes católicas. Por ejemplo, ir a misa los domingos, yo que sé, pues no tendría sentido. O sea, entonces, yo creo que va a haber un fracaso en la propuesta de teoría política católica porque, en mi opinión, falla desde arriba, porque luego va a haber muchos teóricos, porque los teóricos cada uno desarrollan una política distinta, o sea, hay tradicionalistas por un lado, otros que intentan, los que se llaman los católicos liberales, que también va a haber en esta época, desarrollar otra cosa, entonces, pero falta, yo creo, una propuesta de conjunto, lo cual, en el fondo, da mucha debilidad a la Iglesia a nivel político y hace que la Iglesia al final acabe, tarde o temprano, adaptándose, un poco lo decía Gabriel, pues te vas adaptando a la situación. Cosa que tampoco está mal. Habría que hablar de la Libertas de León XIII, que es muy importante sobre este tema político, por ejemplo. No voy a entrar mucho, pero en la Libertas, por ejemplo, hay un desarrollo desde Gregorio XVI, desde la Miraribós, por ejemplo. En la Miraribós, Gregorio XVI condena sin paliativos, sin ningún tipo de matiz, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, perdón. Mientras que en la Libertas la condena, pero luego no. Quiero decir, luego dice, pero en este caso, o sea, pone como matices. Y no porque vaya en contra de, sino porque se va afinando. ¿Por qué? Porque al final uno se hace consciente de la situación en la que está viviendo. Y entonces dice, hay cosas que, que se pueden pedir, digamos, una civilización católica y una civilización que no es católica no. Entonces, por última cosa, último punto. Creo que también es muy importante, aunque no tanto como el tema moral, el tema teórico de lo que supone el molinismo jesuítico, que no es tan fuerte, pero está. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales que va a haber con el liberalismo? Y bueno, además con el modernismo, digamos, como postura filosófica. El problema con la subordinación de las causas. Es decir, el tomismo explica muy bien que hay una causa primera que es Dios y causas segundas que tienen su propia entidad, porque Santo Tomás, siguiendo sobre todo la tradición neoplatónica, es muy o sea, defiende mucho la idea de que Dios da
el gobierno a las criaturas y les da por lo tanto una cierta autonomía, en el sentido propio de la palabra. En su propia esencia, dadas por Dios, tienen normas propias que son porque son propias, aunque vengan de fuera por el orden de la creación. Eso es un punto que el tomismo desarrolla muy bien. Fíjense todo lo que tiene, por ejemplo, con el tema de Kant, con el tema de la moral, autónoma, heterónoma, etc. Hay una ruptura. En Santo Tomás, lo autónomo y lo heterónomo, desde el punto de vista de la ley, no es diferente. Todo es autónomo porque todo tiene su propio ser, su propia verdad, y a la vez es heterónomo porque todo está dado por Dios, pero eso no le quita consistencia. Hay una armonía. ¿Qué hace el molinismo? Muy brevemente, el molinismo lo que va a hacer es hacer competir la libertad de Dios y la libertad del hombre. Entonces hay una competencia, cosa que en el tomismo no se da. En el tomismo hay una total coherencia entre los dos puntos. Es más, pero una coherencia ordenada. Dios es siempre Dios, la criatura es siempre criatura. El molinismo, al tener el gran problema de libertad, que no es cuestión de explicarlo ahora, pero yo creo que la mayoría de los que nos siguen saben de qué estamos hablando, da una competencia entre esos dos puntos. Eso que se da en el orden de la acción, sin embargo, si lo extendemos al orden teórico, entonces lo que tenemos es claramente el modernismo, porque el gran problema del modernismo va a ser siempre esto, es no acabar de cuadrar cómo, por ejemplo, la razón puede tener sus propios hallazgos. La ciencia, pues, la física, lo que sea, por más que en aquella época tengamos la física newtoniana, de la cual no queda casi nada en pie, etcétera, ¿no? Y eso no contradice para nada la primacía de Dios, si lo veo desde el punto de vista atomista. Si lo pongo en punto de vista de contrariedad, entonces sí. Entonces el molinismo siempre va a ser, perdón, el modernismo siempre va a ser ese luchar, digamos, por la autonomía de las cosas que se desgaja de la principalidad de Dios. Y yo creo que eso es lo que inunda todo el siglo XIX. Y la Iglesia va respondiendo con el tomismo, precisamente, con el neotomismo, pero siempre con esas carencias que son importantes. Y bueno, eso sería mi análisis. 1766, Sínodo de Pistoia. Un breve apunte para nuestros seguidores. Muchos de las propuestas que hace ese sínodo jansenista se van a materializar en el Concilio Vaticano II. Y esto es un hecho que por más que la Iglesia actual sea una Iglesia totalmente enfeudada al Vaticano II y que parece ser que la Iglesia Católica comenzó con el Vaticano II y que antes del Vaticano II todo fue un cúmulo de errores concatenados, pues por ejemplo, ese cierto democratismo que está en auge a raíz del Concilio Vaticano II es una de las propuestas del Sínodo Jansenista de Pistoia. Y un elemento muy importante de ese Sínodo Jansenista de Pistoia es la cuestión litúrgica. Ahí es donde se propone que el sacerdote celebre mirando al pueblo, que esto ya viene desde Lutero. Ahí es donde se propone la abolición del latín en la liturgia católica, que también proviene desde Lutero, y se propone que la liturgia católica se haga única y exclusivamente en lenguas vernáculas. Yo lo dejo ahí como un simple apunte que también nos servirá para, si Dios mediante, para el próximo programa. Respecto a lo que decía Francisco Javier de la cuestión bíblica, creo que es interesantísimo, y la encíclica de Pío XII es Divino Afflante Spiritu, 1942, no sé si esa es la fecha exacta, 1942, Divino Afflante Spiritu. Ahí da unas reglas de la interpretación de la escritura y de algún modo es una respuesta de Pío XII a todo ese movimiento biblista protestante que Francisco Javier apuntaba ya muy, muy fuerte en el siglo XIX. Vamos a ser sinceros, Pío XII no se atreve a convocar un concilio, se lo proponen, convocar el Vaticano II, porque el Vaticano I ha sido además interrumpido de mala manera por las tropas de Garibaldi, ha tenido que ser pues prácticamente suspendido la carrera, todos los obispos, todos los padres conciliares salen corriendo, aquí sálvese quien pueda, y el último, y bien, pues le proponen eso, pero él no se atreve. Y entonces lo que intenta Pío XII de algún modo es, a través de sus encíclicas, y por eso tiene un magisterio tan rico y realmente muy profundo, intentar responder a una serie de elementos que en esa época están golpeando ya fuertemente al catolicismo. Y ahí Francisco Javier ha dado totalmente en el clavo, porque yo no dejaré nunca de insistir, es decir, cómo la leyenda negra afecta a la jerarquía católica a lo largo de los siglos. Entonces, esa falacia
de que los protestantes, por su principio de la sola escritura, son los que realmente están estudiando en profundidad la Sagrada Escritura, después con el método histórico crítico son los que están bajando a los estratos más profundos de los originales hebreos, arameos y en el griego koiné, pues claro, la Iglesia sus jerarquías, que son al fin y al cabo también su profesorado en las universidades, en las facultades de teología, de filosofía, especialmente en Alemania, donde tienen un gran peso a nivel académico, a nivel educativo, pues también se van contagiando de ese complejo de inferioridad hacia el mundo protestante, especialmente en el campo bíblico. Y por eso mucho de ese racionalismo, como muy bien ha apuntado Francisco Javier, de ese racionalismo protestante, de ese racionalismo bíblico, que no es otra cosa que el racionalismo filosófico aplicado a la interpretación y el estudio exegético de la Sagrada Escritura, es por ahí por donde comienza a introducirse en la Iglesia Católica. Precisamente, y esto es un dato curioso, después del Concilio Vaticano II, el porcentaje mayor de abandono del sacerdocio se va a dar entre los biblistas. El porcentaje mayor de sacerdotes que después de Vaticano II abandonan la vocación sacerdotal será entre los biblistas, entre los sacerdotes que se han formado y se han dedicado especialmente al estudio y a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Luego eso es un punto muy importante porque por ahí va a venir principalmente esa, perdón, ¿cómo decirlo? Ese contagio, por ahí va a entrar ese contagio protestante en el seno de la Iglesia y por eso, como bien también ha apuntado Francisco Javier, pues Benedicto XVI intenta dar también su respuesta o su pequeña aportación. Quiero decir, para los que no sean especialmente seguidores del catolicismo, por hacerles un esquema básico, el estudio de la dogmática católica se fundamenta previamente en el estudio de la Sagrada Escritura. El estudio de la Sagrada Escritura fundamenta el estudio de la dogmática, que a su vez fundamenta el estudio de la moral, el estudio de la sacramentología, de los demás campos de la teología. Pero es que ese estudio de la Sagrada Escritura previamente tiene una serie de elementos filosóficos. Es decir, por eso en los estudios eclesiásticos se comienza por estudiar la filosofía durante 2 años al menos y después ya se comienza el estudio de los estudios de la teología, entre los que está en primer lugar el estudio de la Sagrada Escritura. Si tú aplicas al estudio de la Sagrada Escritura una filosofía racionalista, una filosofía idealista, es decir, una filosofía incompatible con la revelación divina, con la revelación de Dios, es decir, con el principio sobrenatural que es el germen y la estructura del catolicismo, evidentemente todo se va a caer por su propio peso. Aplicando ese esquema racionalista, idealista, incompatible con el principio sobrenatural revelado del catolicismo, pues evidentemente destruyes cualquier elemento sobrenatural que puedas encontrar en la Escritura, que es lo que era ese protestantismo liberal que decía Francisco Javier del siglo XIX, y de ahí vendrá después toda la alteración de la dogmática católica, de la liturgia católica, de los sacramentos, de la moral, y en todos los campos se manifestará. Y por último...